se abre el debate. ¿No debiera ser obligatoria la vacuna? Mientras escuchamos que hay algunos que hablan estupideces como que pegarse el celular porque genera magnetismo, que se ponen una cuchara, una cantidad de tonteras que tenemos que aguantar ver porque además no son censurados, ¿no? Entonces las fake news empiezan a crecer y se empiezan a esparcer y replicar y replicar. Una conocida influencer que dijo que por qué a ella la podían obligar a vacunarse, por qué ella se tenía que vacunar, cuando hemos visto que hay millones de personas que se están muriendo en todo el planeta. Bueno, el doctor París Lucho se refirió también, ¿no? Respecto a ese influencer, se llama Catalina Vallejos. Escuchémosla a ella primero y después lo comentamos, Lucho. ¿Me voy a vacunar? No, no me voy a vacunar. Porque en realidad casi nunca me vacuno con nada. Porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son bien fuertes. Trato de alimentarme súper bien, como saludable, hago deporte. Bueno, a algunos les puede parecer, claro, quizás que es prudente que ella diga eso, pero otros, en los que me incluyo, pensamos que cuando todo el planeta está luchando sin igual por obtener una vacuna, por tener a su población con una inmunidad de rebaño, por tener a los adultos mayores sin peligro de perder la vida cuando les dé el coronavirus, bueno, son declaraciones que sin duda no solo no ayudan, sino que entorpecen el camino, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en el colegio uno se equivocaba, Luchito, bueno, tú eres también hijo de profesores, lo sabrán. Hay cosas que son certezas, ¿no? Hay, como escuchar la ciencia en este caso. Yo me acuerdo cuando uno se iba de carril, tenía un profesor que siempre me decía, usted complete la frase, pero decía, es que el que yo pensé que y el yo creí que son primos del... y ahí, cuando uno escucha este tipo de declaraciones, el que yo pensé, yo creo, yo siento que mi organismo, qué sé yo, chuta, no sé si sea... No, sí sé, no es la mejor manera, ni cerca, ¿no? De tratar de hacer un aporte. Pero mira, Tuti, yo creo que los medios de comunicación en ese sentido tenemos un rol bien importante. He visto en varios chats de periodistas donde estoy que mucha gente decía que por qué se les daba cobertura a estas personas o se mostraban esto. Yo siento que en ese sentido los medios de comunicación tienen que ser claros. Chilevisión Noticias hizo una nota, si mal no recuerdo, el día viernes en la noche, desmitificando esto y entrevistando expertos para que le expliquen a la ciudadanía cómo funciona finalmente esto. A mí me pasó la semana pasada que después de lo del doctor Neira, de los celulares, las cucharitas y todas las cuestiones, por lo menos se me acercaron 4 personas diciéndome que no se querían vacunar, de que viera estos videos, de que era verdad, distintas cosas así. El tema es súper claro. Hay una pandemia a nivel mundial que es verdad, tiene una tasa de mortalidad muy baja en comparación con otras enfermedades, pero el nivel de contagio de esta enfermedad es altísimo. ¿Cuál es el problema? Y que lo han explicado muchos expertos y la gran mayoría de la comunidad científica. La gran cantidad de contagios te satura los sistemas de salud. Y ahí es cuando empieza el gran problema porque no puedes tener atención médica y ahí se empieza a morir la gente. Lucho. Ese es el gran problema que tiene esta enfermedad. Y entonces, eso tiene que entenderlo mucha gente que no entiende esto o que lo quiere negar y que tiene todo este tema de las teorías conspirativas, que si a lo mejor no se quieren vacunar en un país donde no te van a obligar, bueno, a lo mejor no te vacunes, pero ve tu alrededor y ve tu entorno. Es básicamente eso. No, y además uno no se vacuna solo por uno, se vacuna por el resto, ¿no? Es lo mismo cuando usamos mascarilla, uno también trata de protegerse uno, pero proteger al resto. Uno no quiere ser quien contagie a otra persona, sentirse culpable por lo mismo. Y aquí cuando tú dices el problema de las camas, también tiene que ver con que se genera un efecto dominó. Hay personas que año a año se enferman por distintas razones. Si esas camas están siendo utilizadas, bueno, hay menor capacidad de atención. ¿Y por qué son menos utilizadas? Por personas que no se vacunan. Ahora, ¿por qué? Porque no hacen caso, porque no quieren, porque lo niegan. En fin, es muy, muy complejo. Y mientras más jóvenes sean estas personas, más se empeora la situación. Toti. ¿Por qué? Porque probablemente su sobrevida sea mucho mayor, vale decir, la capacidad que tienen de aguantar antes de morir, producto de la pandemia, es mayor a la que pueda tener una persona, un adulto, por ejemplo, de, no sé, 85 años. Entonces hoy día esas camas se ocupan por más tiempo, ¿no? Si al final es una bola de nieve que crece y crece, Lucho, ¿no? Sí, ese es el tema. El gran problema es el nivel la cantidad de contagio que genera la enfermedad. Ese es el tema. Es muy contagiosa. Es muy rápido su índice de contagio. Y ese es el gran problema. Ahora, respecto a lo que tú decías al principio también de la vacunación, Toti, recién ahora nosotros tenemos un número alto de vacunados. Hoy día entregaba la cifra el MinSal
52% de personas con la segunda dosis. Cuando nos hablaban en marzo y abril de que teníamos un ritmo alto de vacunación, con por ejemplo 2 millones de personas vacunadas con la primera dosis, ahí todavía no tenías ningún tipo de inmunidad con esas personas. Claro. Recién tenías 1 millón con la segunda dosis. Y tenías otro grupo que era el que esperaba los 14 días. Entonces, ahora recién tenemos un ritmo alto de personas vacunadas. Entonces, ese tema también tuvo que ser en su momento clarificado por las autoridades, porque ahora recién tienes un 52% de la población que está con las 2 dosis, que eso ya sí es más cercano a la inmunidad que, por ejemplo, un 40% con la primera dosis. Bueno, es lo que se trata de lograr, ¿no? La inmunidad de rebaño. Vacunados con 2 dosis, 7.984.421 personas, lo que habla, insisto, de un plan exitoso de vacunación en términos de grupo, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay personas que se siguen negando la vacunación, y ahí es cuando yo digo, si esto es un problema de salud pública, una pandemia, estamos hablando de que el mundo entero se ve vulnerado frente a este ataque que es el coronavirus, ¿no? A la pandemia. Bueno, habría que ver ¿por qué se permite a personas negarse a la vacunación? Si eso es lo más insólito de todo. Mira, y a propósito de la influencia, hablábamos de algunos que desinforman, las fake news, etcétera, pero también el ministro de Salud reconoció a los influencers positivos en medio de todo esto. Escuchemos. Distintos influencers se han incorporado a una campaña para incentivar la vacunación en Chile. Tenemos el caso de la arquera Christiane Hendler, del famoso tenista Fernando González, del youtuber Benjamín Castillo y también de nuestra querida deportista especialista en voleibol, Chris Borpal. También hemos visto a famosos futbolistas mostrando durante el fin de semana su carné de vacunación. También les agradecemos. Y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública y nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, quiero nombrar a Gloria Stanley, gran periodista. Quiero nombrar a María Inés Sáez, también gran periodista. Bueno, empieza a ser un reconocimiento a distintas personas que están o que han ayudado, que han colaborado a no difundir mensajes erróneos, a hacerle caso a la ciencia, a seguir lo que dictamina la autoridad. Y no solo eso, también le mandó un saludo a lo que estábamos hablando de Cata Vallejo, esta influencer, que ella responde en medio de un cuestionario que hay a través de Instagram. Instagram da la posibilidad de decir, bueno, ¿qué me quieren preguntar? Y uno deja ahí la alternativa y todos los usuarios pueden hacer distintas preguntas. En una de esas preguntas le dicen, ¿por qué no te vacunas? Y ella explica que habitualmente no se vacuna frente a nada porque empieza a dar razones, se alimenta sano, etcétera. Lucho, convengamos en algo. Evidentemente una persona, aquí pongámonos en contexto, una persona que come sano, siempre ha comido sano, probablemente puede tener un sistema mejor preparado, y ahí estamos de acuerdo. Si esto no tiene que ver, aquí estamos hablando de una pandemia, de un bicho que se está llevando a millones de personas, mundial. Esto no se trata de que comiendo zanahoria no va a tener un sistema inmune mejor, un juguito de naranja. Claro, o sea, ¿suma comer más sano? Por supuesto. Por supuesto que suma. Si usted me dice, oye, ¿qué como? ¿Grasa saturada o verdura? ¿Qué cree que le va a responder cualquier persona en todo el planeta? Ahora, el punto es creer que eso hace que nuestro organismo se haga inmune frente a esto. Y este enemigo es gigante. No nos ha soltado en casi 2 años, nos tiene contra las cuerdas, volviendo a retroceder en el plan paso a paso, con una crisis sanitaria, económica, social, de salud mental, sube y sigue. Entonces, aquí en ese sentido el llamado, Lucho, me imagino que estás de acuerdo conmigo, es solamente la responsabilidad. Si uno no tiene la certeza de algo, escuchemos a los que sí la tienen, que son los científicos. Es que ese es el tema. Cata Vallejo puede tener la perspectiva que ella quiera. Va también en un tema de su responsabilidad o no. Las redes sociales son bastante libres y abiertas. El tema es que cada uno es quien el acceso está. La misma gente que ve a Cata Vallejo tiene acceso a distintas fuentes en internet. Búsquelo si ella tiene razón o no, si está en lo correcto o no. Y ahí se va a dar cuenta que, no voy a entrar en la explicación, pero
afuera del tiesto. Ese es el tema, sí. Es súper claro finalmente. O sea, los planes de inmunización en Chile vienen desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Desde ahí vienen. Y que van desde la polio, el sarampión, en su momento, ay, se me fue cuál era la otra, pero que son las vacunas que además a uno de niño le ponen en los colegios. Hay un carné de vacunación completo que en nuestro país tiene por lo menos 50, 60 años. Entonces, el decir yo no me vacuno si no tiene nada que ver si te vacunaste o no contra la influenza y te dio un día fiebre, no. Estamos hablando de un plan de vacunación masivo por una situación que es complicada para todo el mundo. Entonces, claro, yo entiendo que el comentario de ella va muy desde la base de la ignorancia, de no entender lo que es este virus y no saber. No tiene por qué saberlo quizás, pero también el llamado es a la gente que ve esas cosas, que finalmente lo contraponga, que busque, que vea. Como lo decía hoy día en la mañana, aquí cerquita está la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que ha hecho varios estudios y están todos ahí a libre disposición. Sí, interesante, porque aquí también vemos el alcance que tienen las redes sociales. En fin, cuando vemos uno de estos influencers, personas que tienen varios millones de seguidores, en fin, se transforman, aunque no lo quieran, en medios de comunicación en sí. Con muchas veces con más alcance en determinados públicos que un medio de comunicación tradicional. Por lo mismo, el llamado a la responsabilidad es mayor cuando tu alcance también a través de redes sociales es mayor. Escuchemos al ministro París que le responde. Yo pienso que desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto, la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que no tienen la vacuna. Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse, llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte. Entonces yo creo que esos influencers negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales. Porque es algo parecido a lo que estábamos hablando, Lucho. Solamente para cerrar, cuando uno ve las personas que están hospitalizadas en camas críticas, el 80% no tiene vacuna. Esa es una cifra que es decidora, ¿no? Que es irrefutable. Y cuando uno analiza esa cifra, hay que preguntarse por qué no se han vacunado la gran mayoría. Hay algunos que efectivamente dicen, bueno, a mí no me tocaba todavía la vacuna y estoy cumpliendo el plan, pero hay otros que se niegan a vacunarse. Bueno, esas personas hoy día son las que están más cerca de morir, las que se encuentran en las camas críticas, que lo están pasando muy, muy mal con el coronavirus. Nuestro llamado es a tomar la decisión de vacunarse, y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo. Aquí lo que hay que hacer es superar esta pandemia en